6:18 desde aquí una sugerencia muy respetuosa al señor presidente de la República. Seguramente si recortan burocracia, encuentran platica para el agua. Seguramente si recortan, por ejemplo, toda la fronda que se generó alrededor del Ministerio de la Equidad, que no ha ejecutado los recursos, alguito encuentran para el agua. Por ejemplo, si empiezan a echar tijera en algunas embajadas y en el servicio exterior, alguna platica encuentran para el agua. Por ejemplo, si recortan en el costo de vehículos de alta gama o remodelaciones de oficina, alguna platica va a aparecer. Es hora de austeridad en el servicio público. Los colombianos nos hemos tenido que apretar el cinturón, entre otras por la cascada tributaria. Es hora también de que el Estado se apriete el cinturón. Daniel Jerez, ¿cómo se hundió la reforma política en el último día del periodo de sesiones ordinarias? Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Sí, pues aunque el gobierno intentó hasta último minuto salvar la reforma política con la que se pretendía cambiar el sistema electoral colombiano, finalmente la administración del presidente Petro sufrió una nueva derrota y esta iniciativa se hundió porque no fue aprobada en su cuarto debate en la plenaria del Senado. Como se trataba de una reforma constitucional, ayer 16 de diciembre, fecha en que terminó el periodo de sesiones ordinarias, era el último día que tenía de plazo este proyecto para que pudiera ser aprobado en sus primeras 4 rondas, pero como esto no ocurrió, la iniciativa se archiva por falta de trámite y porque no encontró el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. Y es que el hundimiento de este proyecto generó un nuevo rifirrafe entre el gobierno y el Congreso de la República. Esta derrota la asumió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien arremetió contra la mesa directiva de esta corporación, a la que culpó de este hundimiento. Esto dijo el ministro Cristo. Lo que sucedió hoy es lamentable porque prácticamente la mesa directiva mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país. Nosotros, si no cambiamos este sistema político, yo soy un convencido de ello. Ante estos señalamientos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió con contundencia diciendo que el gobierno nacional no podía pretender que este proyecto se aprobara tal cual como se había aprobado en la Cámara de Representantes, cuando la reforma, dice él, llegó tarde a esta corporación. Dice Cepeda que él seguirá defendiendo la independencia de los poderes públicos, especialmente la del Poder Legislativo, y que no serán un apéndice del gobierno. Escuchemos. Hace 2 años nos vienen hablando del famoso acuerdo nacional y no sabemos qué significa. Definir bien el consenso. El consenso no puede ser una imposición del Ejecutivo y un arrodillamiento del Legislativo. Mientras yo esté en la presidencia del Senado, no lo voy a permitir porque este es un poder público absolutamente independiente. Juan, esta reforma política pues no tenía mayorías para ser aprobada en su cuarto debate en el Senado, y antes de que llegara el momento de que iniciara su discusión, pues se dañó el quórum en la plenaria y por supuesto la sesión tuvo que levantarse, lo que evidentemente garantiza el hundimiento de este proyecto, una reforma constitucional que, como no puede ser discutida en sesiones extraordinarias, pues entonces ayer, al levantarse la sesión por falta de quórum, pues el proyecto se entiende ya archivado. Se espera que el gobierno nacional en enero convoque una cumbre con los partidos políticos para consensuar algunas reformas y posiblemente se hable de la posibilidad de volver a presentar esta reforma política con el respaldo de todos, una reforma política que, entre otras cosas, como usted bien lo decía al principio, don Juan, incluía la figura del transfugismo para que los congresistas pudieran cambiarse de partido político, que si bien se hundió en la reforma política, el transfugismo sí se salvó en la plenaria de la Cámara de Representantes, y es un transfugismo permanente, es decir, le permitiría a cada congresista prácticamente cambiarse de partido político cada 4 años sin recibir sanciones por doble militancia. Solamente tendría que renunciar un mes antes de la inscripción para los comicios parlamentarios. 6:22, quienes nos escucharon ayer dirán, se cumplió exactamente la profecía, se los dijimos desde temprano, van a llegar a la sesión, van a aprobar 7 u 8 proyectos que fueron los que aprobaron de toda clase de temas, de toda clase de asuntos, unos de esos así boleando pupitre,
y al llegar a la hora de la reforma política se va a disolver el quórum, van a decir no hay quórum, se levanta la sesión y le van a echar la culpa al Congreso. Pronóstico cumplido al 100% en el día de ayer, William. Totalmente, don Juan. ¿Saben que si nos quedamos corticos? En que nos estaban haciendo la vuelta por el otro lado con el transfugismo. ¿Y qué fue lo que pasó, Sebastián Casas? ¿Qué fue lo que pasó en Cámara con ese proyecto que volaba por debajo de los radares? Buenos días, unido la FM de RCN desde la Cámara de Representantes. A segunda vuelta oficialmente pasó el polémico proyecto que por debajo de la mesa se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes. Les hablo del proyecto polémico de transfugismo que logró primeros 4 de 8 debates oficialmente en la Cámara de Representantes. Quedó vivo a última hora una extensa jornada en la Cámara de Representantes, como nos decía Darcy, apenas 2 artículos, pero había un completo, casi de un centenar, más bien de impedimentos que llevaron casi de 7 horas de debate en la Cámara de Representantes. El artículo principal, o más bien la médula, la nuez de ese proyecto de reforma constitucional que, como le digo, ya surgió 4 primeros de 8 debates en la Cámara de Representantes y queda vivo para el próximo año al inicio de la segunda parte de la legislatura en 2025, pues básicamente le permitirá a los políticos y a todos los representantes de corporaciones públicas cambiarse de partido político por lo menos una vez en 4 años antes de que inicie una próxima elección. Esta es la polémica, o más bien la nuez del proyecto político que pasará oficialmente a Senado. Quedaron varios temas por fuera, por lo menos uno que tiene que ver con el voto obligatorio. Este se discutirá oficialmente en Senado en 2025, pero por ahora sus ponentes, el Partido Liberal en cabeza del representante Carlos Ardila y el senador Chacón en el Senado, pues lograron salvar a última hora, con apoyo obviamente del gobierno, el proyecto en la Cámara de Representantes. Se verá la cara nuevamente los congresistas en el mes de febrero, cuando retomen en sesiones ordinarias, y allí empezará otra vez la segunda vuelta en el Senado de la República con otros 4 debates. Explíquenos cómo llegó ese proyecto a votarse, en qué lugar estaba del orden del día, modificaron el orden del día, ¿por qué la opinión pública no se percató ayer de la posibilidad de que se aprobara este proyecto, Sebastián? Don Juan, mire, le cuento, el proyecto del orden del día estaba había primero un informe de conciliación, otro proyecto de ley. Sin embargo, la jornada se extendió porque la gran parte de la Cámara de Representantes, varios partidos políticos, incluso el propio Pacto Histórico, el Partido Centro Democrático, el Partido Cambio Radical y muchos del Partido Verde, muchos representantes, gran parte de los representantes del Partido Verde presentaron impedimentos para debatir el proyecto. Cerca de 140 impedimentos se discutieron a lo largo de 4 horas de debate. Incluso ni siquiera se pudo llegar a discutir la reforma a la salud, que también estaba en el orden del día. Finalmente el proyecto de transfugismo se llegó a debatir con el apoyo del Partido Liberal a la cabeza, del partido de gobierno, que también llegó a discutir el proyecto. Sin embargo, también se estaba discutiendo una proposición de archivo de la reforma, de cambiar la reforma a la salud a primer orden del día, y eso también retrasó un poco la discusión del proyecto de transfugismo, que finalmente se logró aprobar al filo de las 9 de la noche. Sebastián, y con la reforma a la salud, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a discutir? Tienen unos días de sesiones extraordinarias. Sí, don Juan, mire, oficialmente hoy inician las sesiones extraordinarias, por lo menos en la Cámara de Representantes. Serán 3 días oficiales que el gobierno ha convocado a la Cámara para discutir el proyecto de reforma a la salud. Según el gobierno, los tiempos están dados para que a lo largo de estos 3 días la Cámara pueda debatir y aprobar la reforma a la salud para que quede completamente viva, a pesar de que se podía discutir el próximo año por no tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, las sesiones extras sí han generado un poco de debate en la Cámara de Representantes por lo mismo, porque aseguran, por lo menos desde el Centro Democrático, vamos a escuchar al representante Andrés Forero, que criticó que el gobierno del presidente Gustavo Petro se vaya de lanza en ristre contra el gobierno, las Cortes, pero al mismo tiempo le pide a la Cámara de Representantes sesiones extras para aprobar la reforma a la salud. Escuchemos. Eso no lo podemos permitir, presidente. Yo espero que usted siente una voz de protesta
en representación de esta corporación contra esa manera en que el presidente de la República está refiriéndose a los congresistas. Ya lo hizo el Senado, señor presidente. Yo espero que usted encabeza esta mesa directiva, haga respetar a los congresistas que lo eligieron a usted como presidente de esta corporación. Esa es la fuerte declaración, o más bien el fuerte llamado de atención desde el Centro Democrático, la bancada del Centro Democrático, que fue realmente la única que le pidió al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, respeto por el Congreso de la República en medio del cruce de mensajes entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras el hundimiento la semana pasada de la reforma tributaria. Hoy oficialmente entonces citada la Cámara de Representantes para las 9:30 de la mañana para iniciar una larga, extensa jornada seguramente que llegará hasta altas horas de la noche para buscar aprobar la reforma a la salud. Y mientras tanto, corrieron a radicar una ponencia de la reforma a la